La historia de Grecia no comienza con ciudades, ni con ejércitos, ni con filósofos. Comienza con un murmullo en la oscuridad, con un vacío que, según los antiguos, respiró por primera vez y dio paso a todo lo que existe. Para los griegos, el mundo nació del caos. No un caos desordenado, sino una presencia silenciosa, profunda, incognoscible. De ese abismo surgieron la noche y el día, la tierra y el cielo, el océano y los vientos. Y, mucho antes de que la primera polis griega levantara un muro, ya caminaban sobre el mundo los seres que lo gobernarían para siempre, los dioses. La antigua Grecia no puede entenderse sin ellos. No eran simples figuras de templos o historias para niños. Eran fuerzas vivas, presencias constantes que influían en cada decisión humana. Los griegos construyeron sus ciudades, sus guerras, sus leyes y sus sueños mirando hacia el Olimpo, buscando en las nubes la voluntad divina que dirigía su destino. Gaia, la tierra, despertó del caos. Con ella surgió Urano, el cielo estrellado, y juntos engendraron a los titanes, entre ellos Cronos, el tiempo devorador, que reinó sobre el universo hasta que su propio hijo Zeus lo destronó en una rebelión que sacudiría los cimientos del cosmos. Cuando Zeus tomó el poder, no solo se convirtió en el rey de los dioses, se convirtió en el arquetipo del orden, en la fuerza que separa lo humano de lo imposible, lo mortal de lo eterno. A su lado, en el Olimpo, se sentaban los demás dioses. Atenea, nacida de su cabeza en medio de un estallido de luz. Poseidón, señor del mar, capaz de hundir ciudades con un gesto. Afrodita, nacida de la espuma del océano. Ares, la furia hecha carne. Hera, la reina del cielo. Hermes, mensajero veloz. Apolo y Artemisa, gemelos de luz y sombra. Estos dioses no estaban lejos, caminaban entre los hombres. Se enamoraban de ellos, los castigaban, los ayudaban, los destruían. Esa cercanía divina hizo que la mitología no fuera una colección de cuentos, sino la espina dorsal de la identidad griega. Mucho antes de Atenas, Esparta o Corinto, en la isla de Creta floreció la civilización minoica, con palacios tan complejos que los antiguos creyeron que escondían laberintos reales. Fue allí donde nació el mito del Minotauro, mitad hombre, mitad toro, encerrado en un laberinto que simbolizaba tanto el misterio como el terror. Los minoicos adoraban a la gran diosa madre, protectora de la fertilidad, del mar y de los animales. La religión no era un ritual, era parte del aire que se respiraba. Luego surgieron los micénicos, guerreros incansables, constructores de fortalezas, cuyas tumbas de oro inspiraron los mitos heroicos. De su mundo nació la guerra de Troya, una mezcla perfecta entre historia y mito, entre héroes reales y dioses que intervenían en las batallas como si fueran capitanes invisibles. En la mitología griega, el héroe es una figura que habita entre lo humano y lo divino. Hércules, Perseo, Aquiles, Ulises, todos ellos eran recordados no como guerreros perfectos, sino como seres con defectos, tentaciones y miedos. Su grandeza no venía solo de su fuerza, sino de la tragedia que implicaba ser mitad hombre, mitad dios. Eran un puente entre el Olimpo y la tierra, un recordatorio de que los dioses podían amar a los mortales, pero también arrastrarlos a una muerte gloriosa. Cuando Grecia entró en su época arcaica, las polis comenzaron a surgir como faros de identidad, y cada una de ellas adoptó un dios protector. Atenas, Atenea, diosa de la sabiduría. Esparta, Ares y Artemisa Ortia, símbolos de fuerza y disciplina. Corinto, Afrodita, señora del deseo. Delos, Apolo, portador de la luz. Los dioses dejaron de ser solo personajes de historias y se convirtieron en guardianes políticos. Atenas no solo era una ciudad, era un reflejo terrenal de la mente de Atenea. Debate, estrategia, ingenio, filosofía,
Cada templo, cada estatua, cada altar recordaba al ciudadano que la voluntad divina lo observaba. Si había un lugar donde lo humano y lo divino se tocaban, ese era Delfos. Allí, la Pitia, sacerdotisa de Apolo, hablaba en trance, pronunciando palabras que podían decidir guerras, fundar ciudades o detener reyes. Para los griegos, los oráculos no eran superstición, eran la diplomacia entre mortales y dioses. La historia de Grecia cambió innumerables veces por un susurro de la Pitia. Mientras los dioses seguían moldeando el mundo simbólico, en la tierra los griegos libraban batallas legendarias. Las guerras médicas contra Persia, la Peloponesa entre Esparta y Atenas, las conquistas de Alejandro Magno, quien fue visto como elegido por Zeus Amón. Pero algo ocurrió en Grecia, que no había ocurrido antes en la historia de la humanidad. Los hombres comenzaron a hacerse preguntas sobre el universo sin acudir a los dioses. Así nació la filosofía. Así nacieron Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos no destruyeron la religión griega, la transformaron, dieron forma al pensamiento racional, pero nunca rompieron con el mito. Porque para un griego, la razón podía explicar el mundo, pero los dioses lo dotaban de sentido. Cuando Roma conquistó Grecia, adoptó a sus dioses, sus mitos y su arte. Y aunque el cristianismo acabó apagando los templos, las deidades olímpicas nunca murieron del todo. Vivieron en los libros, en el teatro, en la poesía, en el arte renacentista, y hoy siguen presentes en nuestras palabras, nuestras historias, nuestras ideas. La antigua Grecia desapareció como civilización política, pero su mundo divino jamás desapareció. Los griegos creían que mientras un mito siguiera siendo contado, el dios detrás de él seguía vivo. Por eso, en cierto modo, el Olimpo aún respira.